Keiber Lamadrid, jugador venezolano de 22 años, está a punto de ser fichado por el West Ham United. Es prácticamente un hecho y esto nos va a permitir abordar un tema que mucha gente me ha pedido en este canal. Y es si pesa o no pesa realmente el pasaporte venezolano en el fútbol. Esto lo vamos a conversar como siempre con un buen café. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café, vino tinto, mientras hablamos de fútbol sudamericano. Café vino tinto hoy porque estoy tomando guayollito, como diríamos en mi tierra, un tintito, como dirían en Colombia. Y creo que es oportuno que me acompañe este buen café para hablar de un tema del cual yo no he querido hablar tanto en los primeros 2 años del canal, porque es un tema que a mí personalmente me aburre y mucho. Pero creo que se hace necesario para el debate y la discusión en este nuevo año que va a enfrentar Venezuela, un año muy duro para el fútbol venezolano por haberse quedado fuera de una Copa del Mundo, y básicamente esto nos obliga a encontrar respuestas a por qué la Vinotinto ha fracasado año tras año en el fútbol desde el nacimiento de la federación. Desde que Venezuela forma parte de la FIFA, desde que Venezuela juega partido por los puntos, Venezuela nunca ha podido trascender en prácticamente ningún torneo, nunca se ha podido meter en un mundial y a partir de allí surgen un montón de excusas, un montón de dudas también, interrogantes con relación a nuestro fútbol, y a mí me da la sensación que esto no nos lleva a ningún lado. Y una de esas dudas, una de esas interrogantes que siempre está sobre la mesa es si el fulano pasaporte venezolano pesa o no pesa. Y mi respuesta acá va a ser, como dicen siempre los abogados, ¿no? Depende. Es una respuesta clásica del abogado, el depende. Pero hoy, desde el lado comunicacional, este depende va a tener unas 2 respuestas, ¿no? Las voy a tratar de responder por parte, voy a tratar de profundizar por parte. Primero quiero decir que sí creo que el pasaporte venezolano pesó en un momento en el que la Vinotinto no solamente era una selección que no había ido al Mundial, como todavía lo sigue siendo, sino que además era una de esas selecciones que en Conmebol siempre era goleada 7-0, 6-0, 8-0. Una de esas selecciones que se llevaba palizas memorables incluso contra Bolivia jugando de local. Recordar ese partido en el que Bolivia le hace 7 a Venezuela en Puerto Ordaz por allá en los años 90, a principios de los 90. Bueno, esa era la Vinotinto. Y viniendo de allí y sabiendo que Venezuela en ese momento no tenía a ningún jugador de la selección nacional consolidado en la élite del fútbol, es decir, ningún venezolano jugando en grandes ligas de Europa, en el top 5, era entendible que era muy difícil que alguien se fijara en el jugador venezolano y que algún club, incluso de Sudamérica, clubes brasileños, argentinos, alguna vez ficharan a un venezolano o lo tuvieran como prioridad. Porque ¿para qué vas a fichar tú un jugador de una selección que se lleva goleada tras goleada cada vez que enfrenta una fecha oficial FIFA? Este era el panorama de Venezuela hace muchísimos años. Cabe destacar que con la llegada de Pastoriza y posteriormente con la revolución futbolística de Richard Páez, y por revolución futbolística me refiero a esa posibilidad de hacer que Venezuela dejara de perder 6-0 en eliminatorias para empezar a ganar partidos contra selecciones como Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile, e incluso competirle a Brasil y Argentina. Con esa llegada del profesor Richard Páez y anteriormente Pastoriza, Venezuela empezó a llamar la atención del fútbol internacional un poco más, empezando sobre todo por Sudamérica y teniendo luego un gran exponente, un jugador magistral, un jugador de esos que creo no se va a repetir en la historia de Venezuela, quizás no con ese estilo, Juan Arango. Juan Arango, como todos sabemos, fue ese tipo que rompió los muros, rompió las paredes para que jugadores venezolanos, a través de su actuación y su demostración con el Mallorca y luego en Alemania con el Borussia Mönchengladbach, de esta manera Arango empezó a decirle a la gente, con sus goles, con sus asistencias, con su estilo, su juego, el venezolano rinde y el venezolano es capaz de formar parte de un gran club. Y ahí empezaron a salir los venezolanos del exterior. Esta es la realidad. Ya habíamos tenido algunos experimentos, jugadores venezolanos que habían interesado antes de Juan Arango
a ligas importantes o equipos interesantes en Europa. Está el caso de Stalin Rivas, que creo que incluso pasó por Bélgica, llamó la atención, según dice él, del Real Madrid en alguna ocasión, Real Madrid-Castilla, aunque no se concretó. Pero todos sabíamos que casi todos estos jugadores, incluyendo Stalin, eran tipos muy poco disciplinados, tipos muy mal portados, vestuario adentro, es decir, fuera de las canchas no eran tipos que mantenían una disciplina necesaria para llegar a la élite. Entonces, Juan Arango es realmente quien rompe con eso, aún reconociendo Juan Arango en innumerables ocasiones que quizás no se preparó demasiado para pasar o para dar un salto superior. No era el tipo que más entrenaba, no era el tipo que más se esforzaba, era talento natural que lo llevó a estar donde estaba. Él mismo ha dicho, Juan, que para mí es un ídolo, para mí es el más grande de la historia del fútbol venezolano, por encima de Salomón, incluso a quien considero también una leyenda y un ídolo, y es un jugador que me encanta, Salo, pero para mí Arango es superior. Bueno, el propio Arango ha dicho que sí, él siente que el pasaporte pesa, pero que la disciplina pudo haberlo llevado quizás a otros lugares. Entonces, partiendo de eso, es evidente que el pasaporte para mí sí pesa. Esta es la respuesta número 1. Dije que iba a explicar en dos partes. Una respuesta iba a ser sí pesa y otra respuesta iba a ser no pesa. Y estas dos respuestas al final iban a configurar el gran depende con el que empecé este video. Entonces, para mí, cuando hablamos de que el pasaporte venezolano sí pesa, es evidente que con la poca historia que tiene Venezuela en el fútbol, y además entendiendo que todavía no hemos ido a un mundial, es bastante normal que no se fijen en un venezolano de la misma forma como se fijarían de un brasileño, un argentino o un ecuatoriano, que está muy de moda hoy en día, claro, después de haber ido a 5 mundiales, después de haber tenido jugadores en la élite jóvenes y que estos hayan rendido todo el tiempo, que hayan podido justificar la millonada que les han pagado muchos de ellos, Pervis Estupiñán, Moisés Caicedo, Piero Hincapié. Obviamente, Ecuador queda demostrado que es capaz de llevar jugadores al extranjero y que estos se muestren de la mejor manera posible. Y además después estos mismos jugadores, cuando llegan a su selección, son capaces de llevarla a la élite del fútbol, entiéndase, mundial de fútbol. Entonces, es evidente que sí pesa. Pero ahora la pregunta es, ¿pesa solamente porque tu pasaporte sea azul o vino tinto, que son los dos colores que manejan los pasaportes venezolanos? ¿Pesa solamente el pasaporte venezolano para mal, obviamente? Solo porque diga allí la palabra Venezuela. O sea, como si esto se tratara de una especie de estigma exclusivo del pobre pueblo venezolano que no puede exportar a sus jugadores, como una especie de victimismo que, repito, a mí personalmente me aburre bastante. ¿Es esa la única razón? ¿Ese es el único peso que tiene el pasaporte venezolano o nos estamos haciendo los locos con otras cosas más fundamentales? Es decir, el venezolano no ha llegado todavía a jugar en el Real Madrid o en el Barcelona o en el Inter de Milán. No ha llegado allí ¿por qué? O el Bayern Múnich. No ha llegado solamente porque el pasaporte dice Venezuela y Venezuela no ha ido a un mundial. Porque explíquenme ustedes entonces cómo Reinildo, siendo de Mozambique, jugó en el Atlético de Madrid varios años. O como cuando uno revisa la plantilla de Curazao o la de Jamaica o varios equipos africanos, varios equipos asiáticos, nos conseguimos con selecciones que tienen a jugadores en las principales ligas del mundo. Vayan a ver dónde juegan hoy en día los que pertenecen a la selección canadiense. Y te vas a conseguir con más de una sorpresa. Vayan a ver dónde juegan hoy en día los jugadores, dónde están los jugadores estadounidenses, en qué ligas juegan, en qué equipos juegan, qué protagonismo tienen. Siendo que hace algunos años ser de Estados Unidos y Canadá hacía que el pasaporte pesara para mal. Igual, quizás un poco menos que el venezolano, pero más o menos a la misma altura. Entonces, ¿por qué otros sí? ¿Por qué un tipo de Mozambique sí y por qué un venezolano no? Voy con mi respuesta y voy a explicar acá ahora porque yo creo que el pasaporte, eso de que el pasaporte
pesa y es una especie de, perdón la palabra, una maldición para el jugador venezolano, les voy a demostrar por qué yo creo que es mentira y porque creo que hoy en día, hoy 2026, no es eso lo que realmente pesa. Quiero partir por este escrito que hice antes de que Venezuela quedara eliminada del Mundial. Incluso ya pensando que Venezuela, mira, era casi imposible que quedara fuera. Aunque tenía un miedo tremendo y no quería dar nada por sentado. De hecho, fui muy cauto en este canal cuando dije hay que esperar a ver si Venezuela no mete la pata. Y la metió, rumbo al Mundial 2026. Pero antes del partido fatídico contra Colombia, yo escribía: Telasco Segovia, la estaba rompiendo en el Inter Miami, era súper titular. Él había llegado al Inter Miami para reemplazar al paraguayo Diego Gómez. Esto lo escribí yo en Instagram, el post está por allí. Puse: Telasco Segovia llegó al Inter Miami para reemplazar al paraguayo Diego Gómez. Telasco sentó a Benja Cremaschi y a Fede Redondo. A pesar de que por allí algunos me dijeron, no, pero es que no juegan la misma posición. Claro, no juegan la misma posición porque Mascherano le encontró un lugar en la plantilla al 11 titular a Telasco porque le gustaba mucho el jugador y no lo quería sentar. Pero en realidad Telasco es un tipo que juega posiciones similares a las de Cremaschi y Redondo. Lo ha hecho en Casapía, lo ha hecho incluso en este Inter Miami cuando le ha tocado. Y lo ha hecho en la Vinotinto. Entonces, Telasco llega para reemplazar al paraguayo Diego Gómez, sienta a Cremaschi, sienta a Fede Redondo, marcó, yo había puesto en el post, ya marcó 11 goles y dio 3 asistencias sin ser delantero. De hecho, terminó con 13 goles en total y creo que dio una o dos asistencias más. Muy buenos números para un tipo que no es delantero. Le hizo un golazo al Porto en el Mundial de Clubes, es decir, se pudo mostrar internacionalmente. Bueno, Redondo se fue al Elche, siendo suplente en el Inter Miami. Cremaschi se fue al Parma, siendo suplente en el Inter Miami. Diego Gómez se fue al Brighton. Y Telasco Segovia, para ese momento que yo estaba haciendo esta publicación, septiembre del 2025, Telasco seguía en el Inter. Bueno, Telasco va a seguir en el Inter Miami hasta quién sabe cuándo. Va a renovar su contrato, creo que hasta el 2029, según leí por allí. Quizás sea menos, no quiero ser poco específico, pero lo importante es que lo he reiterado ya por varios medios, Telasco Segovia va a seguir en el Inter Miami. De hecho, lo pudo confirmar Fernando Petrocelli, que trabaja para un medio asociado o que le permite cobertura directa del Inter Miami y ya lo dio por hecho. Entonces yo puse acá, entiendo que el pasaporte pesa, pero ¿no será que los agentes en Venezuela les falta pilas? Y acá está la primera razón por la cual yo creo que el talento venezolano no ha logrado trascender. No ha logrado irse a mejores ligas o a mejores clubes. La razón por la cual Telasco Segovia de Europa se va a la MLS a tratar de conseguir vitrina a ver si así logra venderse después a un mejor fútbol, un mejor club, y no lo pudo hacer, a pesar de que la rompió en la primera temporada. Y esta frustración de no conseguir una salida, de haber quedado además eliminado del Mundial, llevó a Telasco a que fuera relegado al banco. Además, obviamente después llegaron un par de argentinos más. Mascherano, ahí creo que sí pesa un poco más el pasaporte. Mascherano dice, bueno, vamos a darle oportunidad a estos argentinos que llegaron. Además tenían un rol que les sirvió al equipo para ser campeón, lo cual terminó afectando a Telasco y Telasco fue relegado a la banca. Y uno podría decir, wow, pero pobrecito Telasco, que es venezolano y que por eso es que termina en la banca, porque le pusieron 2 argentinos. Sí, es verdad, pero ¿dónde estaba el agente, que no sé quién es, pero dónde estaban los agentes de Telasco Segovia? ¿Dónde estaban los agentes de un tipo tan talentoso para enviarlo al exterior antes de que llegara a esta situación? Ya tenía números suficientes el año pasado para haberse ido a mitad de temporada incluso. ¿Dónde estaba la gente de Telasco Segovia? ¿O dónde estaba su representante para decirle, brother, o terminas los partidos y juegas los 90 minutos sin que te me canses, sin que tengas problemas físicos, o no te vas a ir afuera? Así que usted me hace el triple de gimnasio y se nutre mejor. ¿Dónde estaba esa labor de acompañamiento? ¿Dónde? Y obviamente no me quiero ensañar con Telasco porque obviamente no es contra él, es contra... Es que ni siquiera es contra su entorno, es contra un ecosistema del fútbol venezolano que está sinceramente podrido y que es tremendamente conformista
y tremendamente victimista, y eso es lo que hace que para mí el pasaporte en realidad no pese tanto como la excusa. Lo del pasaporte, fulano pasaporte venezolano que pesa demasiado para mal, es una excusa mediocre para que el fútbol venezolano no trascienda. Y para que los agentes además amparados en esto se sientan cómodos para no buscarle mejor futuro a los jugadores, que más de uno lo merece. Y si los jugadores no se van a ligas más complejas, si los jugadores no se van a equipos ganadores de ligas complejas, es imposible que estos muchachos desarrollen una capacidad ganadora en su mentalidad. Porque tú no le puedes pedir a un Darwin Machís que ha descendido como 4 veces que se convierta en un ganador si lo único que ha hecho en los equipos donde ha estado es acostumbrarse, salvo excepciones, a perder o a evitar descender. Cuando tú tienes un equipo lleno de jugadores de ese estilo, cada vez que enfrentan un reto como el 6-3 contra Colombia en Maturín, pues se ven intimidados y se creen incapaces de trascender y lograr victorias. A diferencia, repito, del modelo ecuatoriano con tipos como Pervis, bueno, ya los nombré, Piero, Moisés, etcétera, que están acostumbrados en los últimos años a formar parte de plantillas ganadoras. Y cuando te acostumbras a ganar, perder más bien resulta la utopía, es lo que está fuera de norma, es la excepción. Perder es la excepción y lo común es ganar. Bueno, a Venezuela le pasa lo contrario. No es posible que Telasco Segovia siga en el Inter Miami, más allá de que sea joven, con el riesgo de seguir siendo banca, un tipo que tiene tanto talento y que además demostró con goles esta temporada pasada. Entonces llega Keiber La Madrid, probablemente está 99% sellado, antes de que vengan a decir que esto es humo, esto no es una información mía, esto es una información que están replicando todos los medios internacionales, incluso en Inglaterra está lleno de la noticia de Keiber La Madrid al West Ham United, va a llegar probablemente, si todo sale bien en sus exámenes médicos. Keiber La Madrid de Deportivo La Guaira va a formar parte, juega en el Deportivo La Guaira, no me quiero equivocar con esto, pero va a irse directamente del fútbol al West Ham United de la primera división de Inglaterra, que sería un fichaje histórico para Venezuela. Tiene 22 años y ¿saben con qué información me encuentro cuando se habla de su traspaso en Inglaterra? Los medios están reseñando lo siguiente. Dice West Ham Central, esta es una cuenta de X o de Twitter. Here is the random 22-year-old Venezuelan. Aquí está un video del jugador random venezolano de 22 años que estamos firmando y que ni siquiera, dicen acá, ni siquiera tiene un perfil en Wikipedia. Y suben un video, un compilado, no sé dónde lo habrán sacado, quién habrá hecho el compilado, pero en Inglaterra tuvieron que buscar debajo de las piedras un video compiladito de Keiber La Madrid para ver quién es este tipo, quién es este muchacho. Que tiene mucho talento y que ustedes me pueden explicar cómo es posible que su representante no le haya creado una paginita en Wikipedia. Una página que, por cierto, un genio, ¿no? O sea, no voy a criticar al tipo que va a meter a este chamo, el representante que va a meter a este chamo en el West Ham United, pero esos detalles cuentan. Te lo está diciendo gente de Inglaterra. Lo tuvimos que buscar debajo de las piedras porque ni siquiera tiene perfil de Wikipedia. Entonces, ¿pesa el pasaporte o pesa la inacción de los que conforman el ecosistema del fútbol venezolano? Y ahí nos tenemos que incluir todos, nos tenemos que meter los periodistas de hecho, los comunicadores, los creadores de contenido. Yo no me voy a excluir de ello. Todos tenemos una responsabilidad. Pero estoy seguro que si no es por la labor de los creadores de contenido, de esos chamos que están ahí en Instagram, en TikTok, en YouTube, creando clips como este, pues en Inglaterra la fanaticada, la hinchada no se entera de quién es Keiber La Madrid. Porque su agente y su equipo de comunicación no es capaz de hacerle una paginita de Wikipedia. Detalles. Entonces, si esto está pasando con un posible caso de éxito, ¿qué está pasando entonces con todo ese talento venezolano que se vende de la peor manera y que no nos ha permitido, repito, posicionar a jugadores en mejores
ligas en condiciones favorables para su crecimiento y de paso a tiempo. Y después de eso quiero ir ahora con la responsabilidad de los jugadores. Jefferson Savarino, tipo como Savarino que la rompió en la Copa Libertadores, segundo mejor jugador de América en esa Copa Libertadores del 2024, campeón con Botafogo en la Liga, campeón con Botafogo en la Libertadores. Fue el jugador de Botafogo que más goles y asistencias aportó en todo el año, por encima de Luis Enrique, que fue el mejor jugador de América nombrado ese año. Con esos números de Savarino, que si no estoy mal fue algo así como 14 goles, 15 asistencias, o 15 y 16, algo así. Con esos números ese año Savarino no se fue a Europa. Tenía buena edad, estaba en un momento espectacular y tuvo la oportunidad. A Savarino se le presentó la chance de dejar Botafogo para irse a Lyon de Francia. O sea, tuvo la chance. Tuvo la chance. Savarino tuvo alrededor a 2 o 3 compañeros que sí tomaron esa oportunidad y sí se fueron a jugar al Lyon. Dentro de esa carpeta, esta lista de jugadores que han debido irse al Lyon en ese momento, estaba Savarino y Savarino dijo que no. Y después en su respuesta fue bastante ambiguo, un jugador que me encanta, repito, fue bastante ambiguo Savarino, que sí la estabilidad de su familia, pero que sí después que sí prefería que el Botafogo, porque el Lyon no estaba tan bien económicamente, había una tramoya detrás y resulta que después nos enteramos que Botafogo estaba al borde del desastre. Entonces allí era totalmente incoherente. No fue a Europa en el momento que Savarino tenía que ir a Europa. Porque prefirió, y esto lo puedo entender totalmente, es algo que incluso, ¿por qué no? Yo podría hacer como ser humano, ¿no? Preferir que mi familia esté feliz y tranquila en un país donde estoy muy a gusto, por encima de moverme, ganar una millonada y que quién sabe cómo me vaya a ir. Pero después no nos quejemos de que el pasaporte pesa. Porque mientras Savarino se negó a esa posibilidad, o fue muy poco arriesgado, hay que decirlo, mientras su representante no lo llevó de la mejor manera a tomar esa decisión, otros sí la tomaron. Otros sí la tomaron. Y por lo general, cuando otros arriesgan, consiguen, en muchos de los casos, fracasar, lamentablemente, pero en otros casos seguir trascendiendo. ¿Saben quién está jugando hoy en el Lyon? Cosas de la vida. Está jugando Endrick. Y no para de salir todos los fines de semana con un compilado espectaculares de Endrick porque la está rompiendo en Francia y está de moda en la liga. Sería compañero de Savarino hoy en día quizás. Es más, Thiago Almada creo que se fue al Lyon y de ahí pasó al Atlético de Madrid. Entonces, basta con el tema del pasaporte, muchachos. Hemos visto jamaiquinos, curazoleños, ya el caso de Mozambique, con Reinildo. Hemos visto canadienses, hemos visto estadounidenses, hemos visto gente, o sea, jugadores de varias partes del mundo llegar a clubes interesantes, importantes. Ahí está el lateral izquierdo del Toulouse, Gaby Suazo, el chileno, se fue a jugar al Sevilla. Él llegó al Sevilla y Cristian Cáceres, que está pasando por un momento bastante extraño, no se le permite su salida por un tema de dinero. El club no lo quiso vender por 8 millones. Se pudo haber ido al Sevilla a acompañar a Gaby Suazo, que se comunicaban muy bien dentro del equipo cuando jugaban ambos en Toulouse. Y la primera reacción de Cristian Cáceres ante una situación que puede considerarse injusta, pero quizás no se entiende que es un tema de mercado, Cristian Cáceres tiene un berrinche horrible, que estoy seguro él sabe que se habrá equivocado, todos tenemos derecho a hacerlo. Tuvo un berrinche horrible el fin de semana pasada tras marcar un gol viniendo de suplente, porque él está molesto seguramente con la situación que está viviendo. Eso tendrá que explicarlo él después, o no. Pero es llamativo, muchachos, es llamativo. Hay un tema del mal manejo del venezolano con respecto a su carrera, que no le permite trascender. Y esto tiene sentido, somos un país nuevo en el fútbol. Recordar el caso de Soteldo y cómo su carrera ha ido en picada por su pésima actitud. Es odiado en Chile por su paso en la U de Chile, que fue bastante irrespetuoso con el club.
es odiado en el Santos, protagonizó el descenso, aunque no fue su culpa, tuvo una temporada, digamos que él era de los mejores en esa temporada que descendió el Santos, pero su actitud frente al Santos, a raíz de eso, no fue para nada positiva y la gente se lo hizo saber. Y no es querido en Gremio, no es que, o sea, por donde, bueno, en Fluminense tampoco, por donde pasa Soteldo, bueno, en Venezuela tampoco, porque se ha burlado de la fanaticada, de la hinchada una y otra vez y nos ha dejado muy dolidos a un tipo que le seguimos la carrera prácticamente desde que empezó en el fútbol. Con mucho cariño lo seguimos, lo apoyamos, que si el pasaporte pesa, que Soteldo debería estar en no sé, Soteldo no debería estar sino donde está y que creo que hasta demasiada suerte tiene. Porque un muchacho que no se cuida la carrera y que se la pasa rumbeando y que se la pasa alardeando de eso, al igual que el Brujo Martínez, no van a tener un destino. Sí se puede considerar que han tenido un destino exitoso, pero más allá de sus capacidades, que creo que eso es lo que debe apostar el jugador venezolano. Soteldo sí pudo y debió haber jugado en Europa, sí pudo y tenía el talento para hacerlo, para jugar en un Betis o un equipo similar. Yo no tengo dudas de eso. Pero eso no fue acompañado con disciplina. No fue acompañado por buena orientación. Su representante le manejó mal la carrera, no lo orientó como debió ser. Y si dice hacerlo, pues creo que falló entonces en su tarea. Ahí está Peñaranda. Peñaranda, que nadie me diga que Peñaranda no recibió oportunidades. Si el tipo empezó con 16, 17 años, no sé cuántos tenía cuando estaba en la Liga Española y rompió un récord de Messi. Y la gente decía que, bueno, es que ¿quién es este venezolano, muchacho? ¡Qué locura este jugador! Vamos para arriba con este pana, vamos a ponerlo a valer. Así fue la carrera de Peñaranda. Y jugó en Inglaterra y no lo aprovechó y terminó en Bulgaria y después para Colombia y después no sé para dónde. No lo aprovechó. Yangel Herrera. Tipo, que nadie diga que el pasaporte pesa. Yangel Herrera con su talento. Todos decíamos que estaba para jugar en un club top 1 de una de las 5 ligas de Europa. ¿Y cómo vas a jugar en un club así si te lesionas todos los días? Todos los días. Y aún así está en la Real Sociedad, muchachos. O sea, podemos decir que a nivel de clubes está en la cumbre de su carrera. Y jugó en el Girona, que fue tercero de España hace 2 temporadas, siendo el protagonista. Pero ¿qué pasa allí con el tema de la nutrición y la recuperación entonces que te me lesionas todos los fines de semana? Ahí no está pesando el pasaporte, ahí está pesando la lesión. Y le pesó a Ronald Vargas y le pesó a tantos otros venezolanos que repito, muchas veces son alcahueteados por la propia prensa, por nosotros mismos, con el lema bendito de que el pasaporte pesa demasiado. Y quiero cerrar con 2 cosas. Primero, con lo de John Aramburu. John Aramburu es un ejemplo. Nos puede gustar más o menos lo que hace Aramburu en cancha últimamente. Creo que ha ido de más a menos. Pero sigue siendo titular en la Real Sociedad y yo me quito el sombrero. Porque es muy joven, porque vino de la tercera división y demostró que las paredes están para romperlas. Y el día de mañana quizás le va ultra bien y termina en el Real Madrid. O el día de mañana capaz, pues empieza a bajar su nivel y termina en otro lugar. Pero ya podemos decir que la carrera de John Aramburu ha alcanzado un pico que la de muchos venezolanos no han podido hacerlo. O sea, Aramburu está jugando hoy donde Savarino probablemente jamás va a jugar. Y sí, eres campeón de Copa Libertadores en Brasil, una liga espectacular, muy bien, pero el sueño de todo futbolista venezolano es llegar a Europa. Y ya lo pudo hacer John Aramburu con 21 años, ya tiene 22, 23. Y se ha sostenido. Y ustedes ven a John, que ha tenido muchos errores, que tuvo un bajón durísimo en eliminatorias, pero yo quiero rescatar en John Aramburu su mentalidad ganadora, que cuando él habla, él refleja eso que dice en la cancha, incluso jugando mal, él le entrega todo, pero además se nota que está trabajando en mejorar su calidad técnica, su calidad táctica. Y esa disciplina le ha permitido a John Aramburu no soltar ese puesto de lateral derecho y ha tenido competencia. Y no ha soltado ese puesto. Viene a jugar un muy buen partido contra el Barcelona recientemente. Y yo eso lo quiero aplaudir.
Si John Aramburu es una muestra que el pasaporte realmente no importa cuando hay talento, ¿por qué seguimos con la excusa del pasaporte en el resto de los jugadores venezolanos? Déjense de mentiras. Nadie nos va a venir a ver porque seamos venezolanos y porque seamos nosotros. Nadie se va a fijar en nosotros porque así tiene que ser, porque nosotros somos así de caprichosos. Eso se lo han ganado selecciones campeonas del mundo como Argentina, Brasil y Uruguay. Y eso se lo han ganado selecciones emergentes como Ecuador o como la talentosísima Colombia, con buenas participaciones en mundiales, con clasificaciones recurrentes y con jugadores demostrando en grandes ligas que pueden ser ni siquiera es que pueden participar y ser titulares, sino que muchas veces han demostrado ser de los mejores de la liga. Caso Luis Díaz, por ejemplo, con Colombia, o Piero Hincapié en el Leverkusen, o Moisés Caicedo en Inglaterra, o la garra del paraguayo, o Chile ganando 2 Copas América de forma consecutiva, y con Vidal y Alexis Sánchez demostrando, aún con esta edad, que pueden seguir a un muy buen nivel. En el caso de Alexis, sobre todo, que tuvo un montón de años en Europa. Lo propio Arturo, aunque ya estén para retirarse. A lo que voy. No podemos seguir con la excusa de que el pasaporte pesa, cuando ni siquiera Venezuela pudo ser capaz de ir a un mundial con 7 cupos y perdió el cupo con Bolivia. Entonces, o a partir de este año 2026 rompemos esa excusa y dejamos la mediocridad y la justificación y la victimización, o no vamos a seguir teniendo jugadores como Keiber Lamadrid, que demuestra que sí se puede. Gracias, muchachos, por acompañarme, como siempre, con un buen café. Si te ha gustado este video, recuerda suscribirte, darle like. Y te puedes hacer miembro también de esta comunidad, donde vamos a estar lanzando videos exclusivos con publicaciones anticipadas para los que sean miembros. Vamos a estar haciendo también documentales en nuestro canal Cafecito Gold Films, y a partir de allí también ustedes van a salir en los créditos de todos los documentales que hagamos. Y uno de esos documentales este año va a ser sobre la Vinotinto. Gracias.